Bienvenidos al informe de hoy sobre Ucrania, cubriendo el frente y lo que ocurre detrás. Sin duda, los ataques rusos a sistemas energéticos ucranianos están causando una catástrofe humanitaria. Los rusos, evidentemente, quieren doblegar a los ucranianos mediante el terror contra la población civil, porque en el frente las cosas no les están saliendo precisamente bien. Hablaremos de eso, así como de la ayuda internacional, del secuestro de flotas fantasma, de petroleros y de lo que ha pasado en el frente. Como siempre, aquí en el informe de situación. Después, como siempre, la ronda de preguntas y respuestas. Y si no tienen nada mejor que hacer después, estaré en Twitch y fumaré un puro en mi balcón. Ese siempre es un tema bastante popular entre mis espectadores, solo para quienes estén interesados. Eso va a pasar hoy. Pero con eso comenzamos con el informe de situación. Vaya, ahora con mi código ahorra más con Holly. Los ucranianos atacaron la central eléctrica rusa Oriol y la terminal de petróleo en Krasnodar. Además, en Krasnodar atacaron una terminal de petróleo y también un depósito de petróleo en Penza. Los rusos, esos fueron los ataques ucranianos. Los rusos, en cambio, intentan maximizar el impacto de sus ataques contra la población civil. También durante las negociaciones en los Emiratos Árabes Unidos, donde se discute una posible salida a esta guerra con la mediación estadounidense. En algunas zonas ya hay cortes de electricidad masivos y prolongados. A menudo pasan días sin calefacción con temperaturas de 10 grados bajo cero o incluso más bajas. La agencia Reuters escribe aquí. Y tenemos un video que muestra una escalera mientras le leo la cita. Ucrania está al borde de una catástrofe humanitaria después de meses de ataques aéreos rusos contra los sistemas energéticos, y cualquier futuro acuerdo de paz debe incluir el cese de los ataques a la infraestructura energética, dice el jefe del mayor generador privado de electricidad de Ucrania. Estamos al borde de una catástrofe humanitaria, dice Timchenko. La gente tiene electricidad durante 3 o 4 horas. Luego sigue una interrupción de 10 a 15 horas. Hay edificios residenciales que llevan semanas sin calefacción. Afirmó que Ucrania ha salido adelante gracias a importaciones de gas, incluyendo las de Estados Unidos. Los ataques han hecho que las plantas de gas, carbón e hidroeléctricas operen a menor capacidad. Dijo que DTEK ha perdido entre el 60 y 70% de su capacidad de generación y ha sufrido daños por varios cientos de millones de dólares. Así que por parte rusa continúan ataques masivos contra la infraestructura energética ucraniana que justamente ahora, en el punto más alto del invierno, buscan causar el máximo daño. Pasamos a los desarrollos en el frente. No tengo cambios desde Sumy, y de Vovchansk solo hay una infiltración que reportar. Desde Limán, en esta región hay otro Limán, y lo hemos geolocalizado justo en este punto. Debe estar aquí aproximadamente. Como vemos, el mapa Deep State ucraniano también lo marca como zona disputada, lo cual es correcto. Eso es todo desde Vovchansk. Sin novedades de Velike Burluk y de Kupiansk tenemos... ¿Fui muy rápido? De Kupiansk tenemos una geolocalización que nos muestra a los rusos más al noreste de la ciudad. Así que todavía hay presencia allí. También lo vemos aquí en el mapa, donde todavía hay soldados rusos. Según información ucraniana, todavía hay unos 50 rusos en Kupiansk. Así que por parte ucraniana, se confirma que todavía hay algunos bloques bajo control ruso, y que los rusos resisten ahí. Los rusos también parecen enviar refuerzos. Según información ucraniana, los rusos intentaron hacerlo a través de un gasoducto, que para ellos debía servir como línea de conexión. Esa es conocida y bajo control de fuego ucraniano. Los ucranianos afirman eliminar al 99% de los soldados rusos que usan ese gasoducto. Por lo tanto, desde Kupiansk no hay cambio alguno. En general, también se espera que los ucranianos no se apresuren demasiado, porque lo único que lograrían con eso serían mayores pérdidas propias. Si están seguros de que han cortado a los rusos allí, entonces, en principio, también pueden tomarse su tiempo para reducir sus propias pérdidas de esta manera. Por lo tanto, probablemente no se debe esperar que estos últimos focos caigan rápidamente, a menos que los rusos se rindan allí.
Eso es todo desde la región. Por lo demás, no hemos visto ningún cambio en Borova. Tampoco hay nada nuevo desde la dirección de Limán, y en dirección a Sloviansk no he visto ningún cambio. Tenemos geolocalizaciones en la zona de combate de movimientos rusos, pero no veo que el frente haya cambiado. En Kostiantynivka, los ucranianos han sido geolocalizados recientemente en el sureste. Aquí también, como se ve en Google Maps, se observan las fortificaciones, defensas y trincheras construidas. Eso está al sureste de ahí, debería estar aquí, en esta zona. Los rusos están en Koviansk y lo han geolocalizado al norte de la carretera principal, así que había soldados rusos ahí. Eso probablemente solo sean infiltraciones, pero eso nos muestra que los rusos ahora también operan al norte de ahí. Y aquí, en el centro, al menos aparecen ocasionalmente. Como mencioné, eso no implica un desplazamiento del frente, pero muestra la dinámica y problemática que enfrentan los ucranianos actualmente. En dirección a Dobropilya, tenemos a los rusos en una nueva posición al noroeste de Doroshny, más o menos en este punto, así que aquí tampoco hay un cambio realmente dramático. ¿Y hasta qué punto los rusos se han afianzado ahí? Sería la siguiente pregunta. Sin embargo, probablemente lo más importante es que los rusos siguen operando en Rustune. Creo que así se pronuncia más o menos correctamente. Rushune, aquí. En este video tenemos soldados ucranianos que capturan a rusos en este lugar. Así que están ocurriendo contraataques ucranianos aquí, en este punto, en la zona más al sur del suroeste. Ahora hay soldados rusos, lo que complica y pone en mayor riesgo las comunicaciones hacia Pokrovsk y Mirnograd, donde aún resisten soldados ucranianos. Los ucranianos afirman que el mal clima dificulta a los rusos en la región. Eso implica que, al mejorar el clima, debemos esperar más actividad o éxitos de los rusos. Hacia Meschova, localizamos a los rusos al oeste del río en Novopavlivka, justo en este punto geolocalizado en el extremo suroeste. Eso tampoco es realmente una novedad en la zona en disputa. Eso debería ser más o menos aquí en este punto. Y eso es todo, hasta Juljapole. En Juljapole tenemos a los ucranianos en Selene, aquí en este punto. Esto está geolocalizado aquí dentro de Selene. Los ucranianos están activos de nuevo ahí. Por último, los ucranianos están en Stepnohirsk, rumbo a Zaporizhzhia. Eso muestra que la presencia ucraniana en estos edificios ha sido confirmada varias veces. Y los ucranianos siguen ahí, como pueden ver. El frente apenas cambia y una razón principal probablemente sea el clima, según los datos meteorológicos actuales. Ahora lo seleccioné mal aquí, si vemos aquí ahora. Tomé Kramatorsk como ejemplo, porque está más o menos en la región, y espero que ahí el registro sea aún más confiable que, no sé, en Pokrovsk o algo similar. Vemos que llegamos a menos 10 grados. Pero días después la temperatura supera los 0 grados. Eso indica que la nieve pronto desaparecerá o comenzará a derretirse. Y la movilidad, la posibilidad de que los rusos operen, podría aumentar con eso. Así que el mal clima parece estar disminuyendo por el momento. Además, los rusos están muy limitados por el clima en este momento y la nieve les quita cobertura. El follaje, la sombra que daban las hojas en verano. Eso significa que también aquí se espera que los rusos durante el próximo año, o sea, después de que termine este año, vuelvan a aumentar su ritmo. Que desde hace semanas casi no haya avances ni movimientos en el frente, no debe malinterpretarse, como si la capacidad ofensiva rusa ya se hubiera agotado por completo. Eso probablemente se deba, al menos en gran parte, al clima. En general, hay que contar con que los rusos volverán a ganar velocidad en sus ataques en los próximos meses. Al mismo tiempo, los rusos también están trabajando en sus tácticas. Y aquí los ucranianos describen que los rusos se coordinan usando aplicaciones en los teléfonos. Y lo interesante aquí es que los rusos realizan infiltraciones a menudo solo con 2 o 3 hombres. Y obviamente, se espera del mando ruso que estos pequeños grupos siempre sufran bajas. Así que se asume que solo una parte logra pasar. Y esos sobrevivientes son coordinados mediante estas aplicaciones, reuniéndose en puntos detrás de las líneas enemigas
donde otros sobrevivientes se unen para avanzar juntos. Eso significa que, por un lado, podemos ver cómo los rusos aceptan llevar a cabo operaciones con muchas bajas, pero vemos que definitivamente ocurre con planificación y organización. Los rusos buscan optimizar este avance para lograr más éxitos. Aquí vemos un desarrollo táctico de su parte. Luego tenemos noticias desde la retaguardia, al menos bastante atrás en la retaguardia. Aquí los estadounidenses abordaron otro petrolero en el Caribe, que forma parte de la flota fantasma rusa. Y lo mismo pasó aquí, por parte de los franceses. Ahí podemos ver. Ese es el video que hicieron los franceses, donde abordaron un petrolero en el Mediterráneo, también parte de la flota fantasma. Ese fue el segundo abordado por los franceses en esa ocasión. Aquí lo que pasa es que ahora empezamos a ver este movimiento poco a poco, después de que Donald Trump hizo que Estados Unidos capturara el primer barco al sur de Islandia. Ahora, al menos, los europeos pueden empezar poco a poco a reunir el valor para actuar también en contra de eso. Eso es solo una parte de los petroleros rusos en circulación. No es suficiente. Se está haciendo lo que, según evaluaciones británicas, por ejemplo, sería posible. Hace unos días les informé que los británicos llegaron a la conclusión de que sí pueden atrapar a los petroleros de la flota fantasma. Luego tenemos una noticia desde la India, y es que los indios están no coordinando, reduciendo la compra de petróleo de Rusia debido a las sanciones. Eso aún está por verse. ¿En qué magnitud sucederá? Los rusos esperan que en 2026 los ingresos petroleros bajen más del 30% por una razón. ¿Por qué al gobierno ruso le cuesta más financiar la guerra? Porque las sanciones están poniendo cada vez más presión incluso a los clientes que hasta ahora compraban con regularidad. Luego tenemos la noticia desde Chequia. Según esto, entregarán 4 Il-159. Ya les hablé de este avión en el último o penúltimo informe. Si se lo perdió, simplemente búsquelo en la biblioteca. Ahí puede encontrarlo entre los videos publicados. Ahí puede ver el informe de situación. Ahí también hablo más a fondo sobre este avión. El avión debería ser muy bueno para Ucrania en la lucha contra drones. Y ahí recibirán 4. Debido a que este es un avión de entrenamiento y además está relacionado con el Il-39 que ya se utiliza en Ucrania, estos aviones deberían estar listos para operar después de un periodo de adaptación relativamente corto. Buenas noticias para Ucrania desde este frente. Eso es todo por ahora del informe de situación. No lo alargaré si no hay más que informar, ya que el frente casi no se mueve. Podría hablar del proceso de paz, pero usted ya conoce mi opinión. Creo que las posibilidades de lograr la paz pronto son muy limitadas. Como era de esperarse, tampoco resultó nada de las nuevas negociaciones. No fueron auténticos conductores. Jared Kushner y Witkoff visitaron Moscú antes de volar a Abu Dhabi. Allí se reunieron una delegación ucraniana y una rusa. Hoy terminaron la sesión. Habrá una nueva cita, pero no se ha informado de resultados. Eso significa que tenemos negociaciones, pero como ya lo dije, no veo que eso vaya a llevar a un resultado pronto, porque para lograr la paz deben cumplirse condiciones fundamentales que no se han cumplido. Los rusos deben entender que no pueden avanzar más y abandonar la guerra, pero actualmente están lejos de hacerlo. No les va bien, Dios sabe, pero tampoco les va, Dios sabe, tan mal. Ahora tendrían que aceptar una paz muy alejada de sus objetivos de guerra. Y desde el lado ucraniano, tendrían que estar bajo tanta presión que dijeran: mejor darle mucho a los rusos que colapsar en pocas semanas y que los rusos tomen todo, es decir, básicamente para adelantarse a una capitulación. Esa sería la motivación desde el lado ucraniano. O que a Ucrania se le den tantas garantías de seguridad que diga: de acuerdo, así lo aceptamos. Pero eso no ocurre ahora. No podemos esperar que Ucrania se una a la OTAN ni que reciba garantías de seguridad realmente merecidas. No podemos esperar que Ucrania actualmente se sienta tan presionada que esté a punto de capitular. Y al mismo tiempo, los rusos no están tan debilitados. Además, los estadounidenses no presionan a los rusos para que cedan. En ese sentido,
Actualmente no veo que sea probable que los rusos cedan, ni tampoco los ucranianos. Me sorprendería que estas negociaciones resulten en algo concreto, ya que una parte tendría que ceder mucho. Ninguna de las partes considera necesario ceder por ahora, y menos de forma significativa. Eso, sumado al mal clima, que naturalmente reduce los movimientos de las líneas del frente, hace que, aparte de negociaciones que no llevarán a nada y de los ataques aéreos rusos y los ataques ucranianos a la infraestructura rusa, pase relativamente poco. Y, en consecuencia, el informe de situación de hoy es relativamente corto.